Y voy a partir de este sermón de Efesios 4 recordando lo que vimos hace 2 domingos atrás y recordando brevemente lo que predicó por Danilo el domingo pasado. El domingo antepasado hablamos en Pedro de que somos el pueblo del Señor. Somos nación santa, somos real sacerdocio, ¿cierto? Y somos un pueblo adquirido por Él, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El domingo pasado el pastor Danilo recordó en Efesios capítulo 1 cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo. Y señalaba que desde el versículo 3 al 14, que hemos sido benditos con una gran bendición, que es estar sentados en lugares celestiales en Cristo. Nos recordó que fuimos escogidos, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, que fuimos aceptados en el amado, que tenemos redención de pecados por su sangre, y que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de Cristo. Tuvimos herencia, y además nos dio el Espíritu Santo como sello, como arras de nuestra salvación. ¿Se dan cuenta del hermoso privilegio que tenemos? Es importante cuando recordemos en nuestra vida, que recordemos el Evangelio. Y esto, a modo de paréntesis, recordar esta verdad nos ayuda cuando estamos enfrentando dificultades en la vida. Nos ayuda también cuando estamos quizás un poco amurrados. ¿Se amurran ustedes a veces, no? Amén, dicen. Amurrados con el Señor, o bien indiferentes, o bien desanimados. Porque esto nos lleva a recordar el Evangelio, y cuando lo recordamos, no hay otra opción que declarar junto a Pablo una declaración de adoración diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Pablo escribe esta carta a los Efesios. Le recuerda esto primero. Luego le recuerda en el capítulo 2 que han sido salvos por gracia, porque estábamos perdidos. Al igual que Pedro dice, estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Pero por su gran amor, por su gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos ya que tenemos gran bendición y hemos sido salvos por gracia. Y nos recuerda esto como un telón de fondo, como el escenario. Si tú has sido salvado por el Señor, estás siendo llamado una vez más para vivir una vida digna del Evangelio y agradecida. Y aquí viene Pablo, ya en el capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Entonces, usted dirá, ¿qué significa vocación? ¿Qué significa llamado? Vocación significa efectivamente llamado. ¿Han escuchado la palabra tengo vocación de profesor? ¿O tengo vocación de artista? ¿Tengo vocación de algo? Es decir, que me siento llamado a, que más allá de lo que uno estudia a veces, es mucho más allá de una mera profesión, sino que uno le pone el corazón a esto y puede dedicarse su vida completa a esto. Si me pagaran por hacer esto, a mí me gustaría hacer esto. Eso es vocación. Pero no estoy hablando de una vocación, de una profesión como de trabajo o oficio del que conocemos, sino estoy llamando a una vocación que es mucho más alta que eso, que traspasa incluso tus oficios o tus profesiones, que traspasa incluso tus gustos y tus preferencias, que traspasa incluso lo que tú quieres o no quieres hacer, o que traspasa incluso tu disposición o no. Dice, si tú has sido llamado, tienes una vocación. Y esa vocación es más alta que incluso lo que estudiaste, a tus años de carrera, a tu oficio o tu profesión. Es mucho más alto incluso que tu hobby, al cual te quisieras dedicar toda la vida. Hay una canción muy antigua que dice: yo no quiero trabajar
no quiero ir a estudiar, ¿cierto? ¿Se saben? La aprendí en la escuela dominical para eso, ¿no? Quiero tocar la guitarra todo el día, ¿cierto? Dice, ese hombre no aprendió nada, ¿cierto? No quería hacer nada, solamente quería estar de ocioso. Y a veces nos reímos de eso. Y vemos que esa persona que está cantando eso, y con mucha devoción incluso, porque decía, yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no quiero tocar guitarra todo el día, ¿cierto? Dice, esa persona tiene una convicción profunda y tremenda que le gustaría hacer esto. Y a veces, le digo algo, queremos hacer exactamente lo mismo con la vida cristiana. Yo no quiero trabajar al Señor, yo no quiero estudiar la palabra, déjame aquí viendo series de Netflix todo el día. No me pidas más, Señor. Nos reímos de esa canción, ¿cierto? Y decimos, esa persona que está ahí no ha madurado. Y acá, si lo llevamos a la vida cristiana, a veces es exactamente lo mismo. Por eso Pablo dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Porque siendo llamado, puede que estés viviendo de una manera indigna. Puede que digas, yo déjame aquí nomás, no quiero trabajar, no quiero estudiar tu palabra, no quiero orar, no quiero conversar contigo, Señor. Quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Y eso, como dice Pablo un poco más adelante, es vivir en inmadurez y vivir como niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando Dios nos llama, nos recuerda la vocación, nos recuerda que hay una forma digna de vivir esta vocación cristiana, que somos hijos del Señor, y una forma indigna. Aquí Pablo explica cómo es la manera digna. Voy a resumirlo en 3 partes. Un corazón, un Señor, un propósito. Un corazón, un Señor, un propósito. Y del versículo 2 hasta el versículo 4 refleja muy bien lo que implica vivir en un corazón. La forma de vivir la vida cristiana y la vida de iglesia es viviendo con otros en un corazón, viviendo bajo un mismo Señor y viviendo bajo un mismo propósito. Si ustedes leen Efesios 4, se van a dar cuenta que muchas veces dice la palabra uno, el mismo, unanimidad. Habla de un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Habla de unidad. Está hablando específicamente de la unidad en el Evangelio. Entonces, cuando el Señor te llama, si el Señor realmente te ha llamado a Cristo, a vivir por Él y para Él, sí o sí debes vivir una vida digna del Evangelio dentro de un contexto de iglesia. Pablo efectivamente le escribía a los Efesios, ¿cierto? Era una iglesia que estaba en Éfeso. No escribe de manera meramente general. Voy a hacer un paréntesis. Es verdad, no debemos confundir la iglesia global con la iglesia local. O la iglesia universal que la iglesia local. Si tú eres creyente, eres salvado por el Señor, perteneces a la iglesia universal. A la iglesia universal que está en todo pueblo, de toda nación, de toda tribu. Tú eres uno más con ellos. Pero un creyente de la iglesia universal no se debe conformar con eso. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. En cualquier lugar yo me congrego, voy para allá, o leo la Biblia, oro, junto con hermano y otro hermano de otra iglesia. Digo, si bien es cierto, somos todos parte de la iglesia universal, es necesario también distinguir y enfatizar que necesitamos ser parte de una iglesia local. La iglesia local efectivamente no es lo mismo que la universal. La universal no es lo mismo, pero se incluye. ¿Podríamos decir que somos parte de la iglesia universal y no ser parte de un cuerpo local? O sea, podemos decirlo.
Pero ¿de qué forma practicamos la verdad del Evangelio? ¿De qué forma practicamos entonces el que me conozcan, el que sea conocido, el que ayude y vivamos esto que dice constantemente en la Escritura, los unos a los otros, en amor? Porque a veces pensamos que podemos vivir como llaneros solitarios, pero el Señor nos dice una vez más, vivan los unos con los otros. Y aquí expresa Pablo cómo es el corazón de alguien que está viviendo una vida digna de la vocación con que fuimos llamados. Primero dice, con toda humildad y mansedumbre. Pone la vara alta inmediatamente, ¿cierto? Manso y humilde de corazón. ¿Se recuerdan que Jesús era manso y humilde de corazón? Y dice, la forma de vivir entonces es viviendo como Cristo. Pero se comienza ¿cómo? Viviendo con un corazón manso y humilde. ¿Qué significa humilde? ¿Qué significa manso? Podemos definirlo, pero gracias al Señor también Pablo lo expresa de manera práctica también. ¿Qué implica eso? Humildad implica tener un concepto no más alto que el que debemos tener. Ya estamos bien ahí. Pero además de considerar al otro como superior a uno mismo. ¿Le gustó eso? Considerar al otro como superior a uno mismo. El que quiere servir, que quiere liderar, debe considerar al otro como mayor, digno de servir. Y manso. Mansedumbre implica, entre otras cosas, de forma bien coloquial, no pecar inmediatamente. Cuando chico había un juego en que se desafiaban los chicos. Y nunca entendí muy bien esto, pero es que le tocaba la oreja al otro. Tocaba la oreja y era un desafío. Y tocar la oreja al otro implicaba que si me tocaba la oreja, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? No, que la oreja. No, pegar inmediatamente. Y eso era la cultura de este mundo, obviamente. Y eso implica que debemos vivir de esa forma también en la vida de iglesia. Me toca la oreja y respondo inmediatamente. Pero a veces, claro, no me tocan literalmente la oreja. Pero me tocan otras susceptibilidades, que pueden ser mi forma de ser, que puede ser incluso el que me aprecien, el que me digan cosas bonitas, o el que no me digan cosas que no me gustan. Inmediatamente respondemos. Respondemos de manera no mansa ni humilde. Y después dice, humildad y mansedumbre implica también algo muy importante, que es soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa palabra en español o en nuestro uso cotidiano, soportar, es un poco ambigua. Soportar es como decir, te paso, te soporto. O bien cuando alguien le dice algo, eres insoportable, no puedo estar contigo. Pero el Señor nos dice acá, sopórtense. Esa palabra es mucho más profunda que solamente aguantarnos. Soportar implica dar apoyo, implica servir a otro, implica decir, súbete aquí arriba mío, yo te apoyo, yo estoy contigo, yo te levanto. Eso es soportar. Dice los unos a los otros. Pero dice, ya lo voy a hacer. Me voy a disponer a hacerlo. O bien decir, ya lo hice, ya lo he hecho varias veces. ¿Tú sabes cuántos años llevo a la iglesia? Llevo 25 años de vida cristiana. Y ya he pasado por esto. Y ya yo no quiero hacer nada más. Yo ya lo viví todo. Yo ya soporté lo suficiente. Alguno dirá, ¿sabes qué? Yo ya lo hice. Y estuve 4 años full metido en la iglesia. Y ya es suficiente, Señor. Ahora es el tiempo para mí, que el otro me soporte. Con gracia te vamos a soportar. Pero te tenemos que decir, está haciendo falta.
¿O va a hacer falta? ¿O es necesario que estemos la misma? Porque hacemos la tarea más sencilla. Y así también podemos juntos ayudar a otros, soportándonos mutuamente. Entonces dice soportándonos y le agrega dos palabras muy hermosas ahí. Soportándonos con paciencia y en amor. Con paciencia y en amor. A veces podemos soportar, ya voy a soportar esto. Cuando uno está en un trabajo, ya voy a soportar hasta fin de año, Señor. Y soporto, claro, soportamos, pero con así una cara larga, ¿cierto? Y llegando a la casa reclamando, ¿cómo te fue? No, el jefe, cara, voy a soportar. Pero aquí dice soportar con una forma distinta, con paciencia. ¿Has soportado una vez algo en la vida de iglesia? ¿A un hermano o hermana? Recapitule su vida. ¿Cuánto ha soportado? También para ser justo, ¿cuánto lo han soportado también a usted? ¿Cierto? ¿Lo han soportado alguna vez? ¿Sí? Porque a veces somos insoportables, ¿cierto? Con paciencia. Eso implica con espera, también con esperanza. Voy a soportar esto, voy a apoyar, porque yo creo que el que comenzó la buena obra en mi hermano, la puede terminar. Y la va a terminar hasta el día de Cristo. Eso es con esperanza, eso es con verdadera paciencia. Porque a veces uno dice, este hermano, no, si no va a cambiar nunca, nunca. Nació así y va a morir así. Pesado el hermano, insoportable. ¿Está bien eso? Y quiero preguntarle ahora, en su vida, ¿tiene alguien que tiene clasificado de esa forma? Que esta persona no va a cambiar, no hay forma que cambie, que se ha transformado o transformada. El Señor no te trata así. El Señor intercede por ti. El Espíritu Santo intercede por ti, para que seas transformado. Entonces el Señor nos dice acá, vivan con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No es porque sí nomás, es porque nos amamos, porque fuimos amados por el Señor. Y además dice, sopórtense, pero estén dispuestos determinadamente en guardar, en cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El domingo pasado vimos un tiempo hermoso, ¿cierto? 49 miembros formales, lo que no significa que el resto que no han sido formalmente son cristianos de segunda clase en nuestra iglesia. Queremos que lo sepan. No cambia nada nuestra relación con ustedes. Los amamos, los queremos. Queremos que juntos podamos un día también decir, somos miembros también en familia formalmente. Avancemos en esto, a la madurez. Pero podríamos empezar rápidamente. Oye, sí, ¿sabes qué? Estuvo lindo el culto, pero tanta gente que había, ¿no? No había ni dónde sentarse. No pudieron coger un lugar más grande. Los estacionamientos. Me dejaron el auto abajo. ¿Cómo es posible? O quería comer y se comieron todo lo que se iba a comer. Pues somos expertos en reclamar. Y podríamos perfectamente empezar con pequeñas divisiones. Estoy hablando de esto de lo doméstico, ¿cierto? Pero cosas mucho más profundas del corazón. Cuestionamientos, inquietudes, decir cosas para el lado, hablar mal del otro, no hablar bien del otro. Y aquí dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, no aportes a la división. De hecho, promueve incluso la reconciliación y promueve la unidad. No solamente no estorbes, sino que además involúcrate. Eso es un corazón. Entonces, un corazón con el Señor implica humildad, mansedumbre, paciencia, amor, estar dispuesto a guardar la unidad del Espíritu, estar unidos unos con otros en el vínculo de la paz. Esa es la forma digna de vivir el Evangelio. Un corazón. Segundo punto, dijimos un Señor.
Y empieza a enumerar del versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, un Señor, o sea, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí vamos viendo claramente que quien es hijo del Señor, quien ha sido llamado por el Señor, tiene un Señor. Y cuando decimos un Señor, hay una antítesis. Que a veces tenemos otros señores. O a veces queremos ser nosotros los señores de nuestra vida. Tener nosotros las riendas de saber cómo vivo. Y si te dicen no, tú tienes una forma de vivir. Dice, tienes una fe. Cuando dice fe ahí, implica una convicción de un cuerpo doctrinal. Una misma confesión. Un mismo credo. De creer lo fundamental. De creer lo esencial del Evangelio. Y ahí estamos unidos en Cristo. Quiero decirle que en la vida del Evangelio te van a entender de que hay denominaciones. ¿Te han escuchado de la iglesia bautista, anglicana, pentecostal, presbiteriana? Iglesias con nombres que incluso no conocemos. Había una iglesia que se llamaba la Iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Citando Hechos, ¿cierto? Hermoso nombre, ¿cierto? Largo así. Tremenda sigla que sería, ¿cierto? Y uno dirá, ¿esos son mis hermanos? Si creen en el Señor Jesús, si creen en el Evangelio, si creen la palabra del Señor es la única regla de fe y conducta, si creen que es salvo por gracia y no por obras, si creen que Cristo es Salvador en sus vidas y el único camino, uno puede decir, y confiesa la Trinidad, y que el Cristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el Padre es Dios, y los tres es un Dios. El que confiesa eso, decía Juan, es porque tiene el Espíritu de Dios, y es nacido de Dios. Entonces puede decir, es mi hermano, es mi hermano. Usted sabe que hay diferencias, ¿cierto? Hay diferencia de fondo, de forma, de cómo nos reunimos, de cómo nos vestimos, de cómo nos relacionamos, ¿sí? Pero esas diferencias pueden estar, incluso deben estar. Pero no son motivos para pelearnos, no son motivos para distanciarnos. El otro día vi un video viral que mostraba a un pastor predicando en un cerrito, con hermanos, leyendo la Biblia. Por el idioma me parecía que era África. Y él decía, mientras nosotros peleamos por el color de las paredes, ellos se reúnen sirviendo al Señor sin paredes. ¿Me sigue la idea? ¿Qué es lo importante entonces? Que haya un Señor, guiado por el mismo Espíritu Santo, que haya una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y en eso debemos estar completamente unidos. Las diferencias pueden estar. Y hasta son deseables incluso. Siempre les cuento que tengo la posibilidad de compartir con gente de muchas naciones, en encuentros mundiales de misiones, donde nos reunimos con gente de todas partes del mundo, más de 200 países, con sus culturas, con su forma, con sus énfasis incluso, con su gracia especial incluso, con su orden. Pude disfrutar de ver cómo la iglesia coreana, de Corea del Sur, creció con mucha determinación. Yo decía, recibieron mensaje del Evangelio e inmediatamente mandaron misioneros a otras partes del mundo. Eso es una bendición muy grande. Y uno se pregunta, ¿y la iglesia latina
acostumbrados a recibir. Como diríamos, palabras muy coloquiales, siempre dispuestos a pechar. Palabra muy coloquial. Que me den, recibir. ¿Y nosotros cuándo nos involucramos a dar? Y es necesario que nos involucramos con la gran comisión a nivel global y vamos a ponernos firmes con esto. Y vamos a dar para movilizar las misiones locales y transculturales. No, que eso dejemos a la gente que tiene mucho dinero. Eso dejemos al pueblo anglosajón, ellos pueden dar. Ellos ponen la mano, nosotros ponemos la mano de obra. No funciona así. Funciona tener claridad de que hay un Señor. Entonces uno puede identificar muchas gracias en las diferencias culturales también. Pero también entender de que tenemos que aprender de otros. Tenemos un Señor entonces. Somos un cuerpo, una iglesia universal. Pero tenemos diferencias, obviamente. Y énfasis. Y acá después dice que no se queda solamente en lo universal, no se queda en lo global, no se queda en las dinámicas inter, sino que dice claramente, dice, pero a cada uno, o sea, de lo global, enfoca en el corazón. Versículo 7. ¿Puede leer conmigo, por favor? Porque a veces nos quedamos, qué linda la historia de la iglesia, pero ahora viene hacia ti. Leamos juntos, dice, pero, gracias, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es una masa de gente. Eres parte de un pueblo, por eso también quiere trabajar contigo de manera individual. Dentro de este pueblo, interactuando con este pueblo, unos a otros. ¿Se dan cuenta? Dice, pero a cada uno. ¿A quién le toca entonces a cada uno? A todos. Pero implica que a cada uno. No a todos de manera general. A todos de manera específica. Entonces, siéntate involucrado con esto. Ponte el poncho. Recibe la palabra del Señor. Si eres hijo del Señor, entonces, si eres llamado, necesitas tener un rol, una posición, una disposición, un corazón junto con otros. Pero a cada uno le fue dada una gracia especial. Sí, hermano. Usted tiene una gracia especial. Tiene 1, 2 o 3 o varios dones o habilidades especiales que lo hacen diferente, distinto, único. ¿Se la cree, cierto? A cada uno. Y es probable que cuando uno empieza a vivir de forma irreverente, indigna al Señor, uno se olvida que el Señor nos confió ciertas cosas, dones, talentos, con un propósito. ¿Se recuerda un corazón? Y vemos un Señor y una iglesia, por tanto. Y después dice, a cada uno. Y aquí Pablo enfatiza primeramente en oficios. Dice, versículo 11, el mismo, Cristo mismo, constituyó, comisionó formalmente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Decimos, listo, ellos se llevan toda la pega. Ellos hacen el trabajo. Yo no soy ni evangelista, no soy ni pastor ni maestro, los apóstoles ya fueron, los profetas también, entonces yo aquí estoy listo, que otros hagan el trabajo. Pero el Señor pone pastores, maestros y evangelistas y puso ministerio a los apóstoles y los profetas a través de la Escritura, a fin de qué. Y voy a pedir que busquen su Biblia para que sepan que realmente está ahí, ¿ya? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Si tú eres hijo del Señor, si has sido salvado por el Señor, eres un santo. Porque tienes el Espíritu Santo
y ha sido apartado y llamado junto con otros miembros de la iglesia para vivir de manera santa y digna de la vocación. Si tú eres santo, dice para la obra del ministerio. Les pregunto entonces, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Todos y cada uno. Esa respuesta es muy buena. Porque no es todos nomás, todos juntos. Todos y cada uno. 5 estrellitas, Roberto. Todos y cada uno. Todos de manera grupal y cada uno siendo parte de este cuerpo. Y dijimos que era con un propósito. No un propósito particular de cada uno. Es un propósito corporativo. Es para otros. Y es para la gloria del Señor. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, si tú no estás en este momento viviendo de esta forma, estás viviendo de manera indigna de la vocación con la que fuiste llamado. Y te quiero recordar una vez más, no sigas viviendo así. Si has sido salvado por el Señor, si has sido rescatado de tinieblas a su luz admirable, entonces vive de manera digna del Evangelio de Cristo, teniendo un corazón, teniendo un Señor y teniendo un propósito. Hay que recordarlo, porque se nos olvida el propósito. El para qué vivimos, el para qué hacemos las cosas. A veces estamos tan enfocados en sacar tareas y proyectos, y eso te dice claramente, nos dice claramente, tú vives para la obra del ministerio, que implica edificar el cuerpo de Cristo. Nadie está cesante acá. Nadie está jubilado tampoco. ¿Me sigue? Nadie debiera vivir como ese cantante que decía, voy a repetir el salmo. Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, quiero tocar la guitarra todo el día. Qué tremenda herejía delante del Señor. Qué rebeldía más grande delante del Señor, si queremos vivir de esa forma. Te dice claramente, tú tienes un propósito. Tú tienes una vocación alta, sublime, porque fuiste rescatado por el Señor. Por tanto, te dice una vez más, tú vives o debes vivir para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me canse? ¿Hasta que soporte? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que nuestro foco sea que mi hermano, que mi hermana conozca más del Señor. Que mi hermano me enseñe y me ayude a conocer más del Señor. Y que juntos aprendamos a conocer más del Señor. Ese es tu propósito. Pero a veces nos arrancamos de eso. Déjame aquí nomás, Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos vamos madurando. Hasta que todos vamos creciendo. Hasta que todos vamos entendiendo del mensaje del Evangelio. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso, ¿cierto? Y Pablo, para que no quede ninguna duda, dice, si viven de esta forma, ya no van a ser como el guitarrista ese. Nada con los guitarristas, ¿no? Seamos niños fluctuantes. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, porque vamos a estar en el cuerpo de Cristo. Porque vamos a estar creciendo. Además te cuida. El servir al Señor y estar con otros te cuida.
nos cuida, nos cuidamos mutuamente, nos enseñamos mutuamente. Es bueno, es deseable, es agradable, es deleitoso. Porque solito, fuera del redil, estamos expuestos a cualquier estratagema de hombre, cualquier engaño, cualquier astucia del enemigo. Y pues dice, sino que siguiendo la verdad del amor, vamos a crecer. ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres dejar de vivir tu vida como ese hombre que cantaba esa canción? Deja esa vida. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la única cabeza, Cristo el Señor. Porque como dije el domingo antepasado, la cabeza de la iglesia no es el pastor. El pastor es uno más, que está al servicio de las ovejas, para que todos juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo, cumplamos la obra del ministerio. ¿De quién? Versículo 16, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo debe ser el cuerpo? Dice, bien concertado, bien unido, bien coordinado, y ayudarnos mutuamente, según la actividad de, como decía Roberto, de cada uno de los miembros. Tú tienes una responsabilidad, ¿cierto? Cúmplela delante del Señor. Tienes una responsabilidad, tienes talentos, dones que el Señor te ha dado. Adminístralo, úsalo para la gloria del Señor. Recuerda que debe ser en un corazón, bajo el mismo Señor, con un propósito. Y además, va a ser bueno para ti. Va a ser deleitoso para ti. Y vas a crecer. Y voy a crecer. Y vamos a crecer juntos. Y vamos a darle gloria y honra a aquel que es la cabeza de todo, Cristo el Señor. Os invito a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tu día nos recuerda una vez más que tú nos amas como tu pueblo y quieres que cada uno de nosotros vivamos vidas dignas del Evangelio. Queramos vivir como tú viviste, Señor, mansos y humildes de corazón, siendo tú nuestro Señor, nuestro único Señor, y además nosotros viviendo bajo un mismo propósito, todos juntos, buscando edificar tu iglesia, el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.